Empezamos. Vamos. Ok. Muy buenas tardes aquí en Lima para todos los amigos y amigas que se han logrado conectar para ese hermoso evento que hemos preparado con mucha ilusión los integrantes de la Cátedra Intercontinental Antonio Sillonis, conjuntamente con Hipocampo Editores. En esta tarde, acá en Lima, noche ya para los amigos de España, tenemos el gran honor de presentar a nuestro maestro Antonio Sillonis, quien va a tener un diálogo muy importante, interesante y abierto junto a estos dos magníficos exponentes de la crítica literaria peruana. En primer lugar, queremos mencionar la presencia y participación, además de nuestro gran poeta Antonio Sillonis, a Víctor Miguel Vich Flores. Él es PhD en literatura latinoamericana por la Georgetown University, licenciado en lingüística y literatura con mención en literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master of Arts de Duke University. Es docente principal de la Pontificia Universidad Católica y también es docente en la Escuela de Bellas Artes y en la Escuela de Drama y Teatro de acá del Perú. Y estamos muy honrados de poder contar con la presencia, pues también es considerado uno de los mejores críticos literarios que actualmente tenemos en Perú. De otro lado, también tenemos la participación de Jonathan Mostacero Castillo, quien además de poeta e investigador, es egresado de Filosofía por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha publicado el poemario Flores Nocturnas de Fantasía, que ha sido editada por nuestra editorial amiga Hipocampo el año 2018. Casualmente tenemos dos artículos suyos que están insertos dentro del libro Homenaje Sillonis, Valoración y Trascendencia, editada por Hipocampo el 2020, y es egresado de la Maestría de Literatura Peruana y Latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, a ellos nuestra gratitud por estar aquí esta tarde tan importante para nosotros, y también a nuestro gran maestro Antonio Sillonis, que ha tenido la deferencia de estar, a pesar de que son altas horas en España, ¿no? Poder participar en estos momentos con nosotros. Bueno, yo soy Nancy Madrid y soy integrante de la Cátedra Intercontinental Antonio Sillonis, ¿no? Y quisiera hablarles un poquito de la labor y nuestro trabajo en la cátedra, ¿no? En tanto somos nosotros, de alguna forma, los anfitriones en esta ocasión. Nuestra cátedra, Antonio Sillonis, fue fundada en Lima el 7 de octubre del 2021 a iniciativa de la Biblioteca Virtual El Último Bastión, a la que han ido sumándose universidades, empresas e instituciones culturales y educativas de España, Perú, Italia, Francia, Egipto, Japón, Ecuador, Brasil y Estados Unidos. Entre sus objetivos principales, destacamos el estudio de la literatura contemporánea, potenciar el interés por la lectura y la escritura, así como apoyar la nueva creación poética iberoamericana de autores trascendentes, actualizar y analizar el desarrollo de la innovación tecnológica para la educación, la investigación y la difusión científica y cultural con el fin de desarrollar un programa de actividades académicas, creativas y divulgativas. Además, difundir la obra del poeta Antonio Sillonis y de documentos relacionados con su trayectoria, su contexto vital y cultural, a fin de dar a conocer su producción literaria y los valores que esta representa, así como continuar con la línea de la profunda preocupación social y humana del poeta y resaltar el sentido ético, tanto de sus poemas como de sus escritos o declaraciones.
Bueno, y entonces ahora quisiéramos hacer una pequeñísima reseña biográfica del maestro Antonio Sillonis, a quien tenemos como especial invitado en esta ocasión. Antonio Sillonis nació en el distrito de Lince, aquí en Lima, Perú, en 1944, y es uno de los más altos valores de la poesía en lengua castellana, con experiencias personales y literarias en 2 continentes. Convivió durante toda su vida con 2 historias y con 2 culturas a este lado y al otro del Atlántico. Salió del Perú en 1961 y salvo el breve periodo de 1973 a 1974, durante el cual trabajó en Lima en la editorial del Instituto Nacional de Cultura, ha residido mayormente en España, donde se tituló en Filología Románica por la Universidad Complutense y en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Ejerció como catedrático de Lengua y Literatura en diversos institutos hasta su jubilación. En la actualidad reside en la ciudad de Alicante, dedicado a la creación e investigación literarias. A lo largo de su trayectoria ha recibido varios reconocimientos, como por ejemplo el premio El Poeta Joven del Perú en 1970 por su segundo poemario Después de caminar cierto tiempo hacia el este. El premio extraordinario de poesía iberoamericana en el marco del homenaje a Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández en 1985 por el poemario Una noche en el caballo de Troya. El premio César Vallejo en poesía en 1999, que le fue concedido por el conjunto de su obra La constancia del tiempo, editada en Barcelona en 1922. El Premio Nacional de Literatura del Perú en 2019 en la modalidad de poesía por el excelente y bello poemario Usina de Amor. Su extensa obra consta de 49 poemarios publicados tanto en España como en Perú. Próximamente se presentará su obra completa en 6 tomos bajo el prestigioso sello de Hipocampo Editores. Su poesía ha sido traducida al italiano por Antonio Melis, Vittorio Vinci, Victoriosos Vencidos, al árabe por Bahira Abdulatif, al inglés por María Juliana Villafañe, Foundry of Pain, Usina de Dolor, al quechua por Enrique Rosas Paravicino y al francés por María del Carmen Sotillo Rubio. Bueno, haciendo ya esta pequeña y breve introducción, estamos dejando en uso de la palabra a nuestro gran invitado en este momento, el doctor Víctor Vich, quien va a pasar a hacer algunas consideraciones y preguntas a nuestro magnífico poeta acerca de su obra. Adelante, Víctor. Sí, buenas tardes con todos en Lima, buenas noches con los que están en España. Es un gusto, es un honor participar de esta primera actividad de la cátedra y es un gusto verte, Antonio, y poder conversar contigo en este momento. Y por supuesto, es un gusto también compartir la mesa con Jonathan, con quien hemos preparado una entrevista que espero que pueda, una conversación en realidad, que esperamos que pueda ser interesante. En principio, nosotros hemos estado, digamos, revisando muchas de las entrevistas que te han hecho a lo largo de tu larga producción poética, inclusive muchas de las que te hicieron a raíz del Premio Nacional de Literatura en el 2019. Y básicamente creemos que, bueno, tú has hablado mucho ya de tu relación, de los inicios, de cómo empezaste la poesía, de tu interés por la literatura, con los jesuitas, de tu llegada a España, y de tu, bueno, diálogo, ¿no?, con los poetas peruanos de los años 60, con Luis Hernández, con Antonio Corcuera, también de tu relación con
la poesía peruana del 70 y bueno, y de tu trabajo durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, en el Instituto Nacional de Cultura. Y entonces, en realidad, no queríamos ahondar tanto por tu relación con la poesía peruana, y nos parecía que todavía habías contado poco acerca de tu relación con la poesía española, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, digamos, cuando tú llegas a España, ¿cuáles son los poetas que tú comienzas a leer en ese momento y que empiezan a tener un impacto en tu poesía, ¿no? Nos preguntábamos con Jonathan si eran, bueno, más allá de los poetas del 27, los poetas de la posguerra, tipo Blas Otero o José Hierro, o inclusive quisiéramos saber tu relación con la famosa generación del 50 de España, no la peruana, ¿no es cierto? Con poetas como José Ángel Valente o Brines o Claudio Rodríguez. Entonces quisiéramos que nos cuentes un poco tu contacto con la poesía española al llegar tú a vivir en Madrid. No se escucha, perdón Antonio, no se escucha. Tienes que prender el micro, sí. Hola, ahora sí, se me escucha. Ahora Buenas sí, ahora tardes, sí. buenas Ahora noches aquí para España. El tema es un poco complejo porque yo tengo contacto, aunque ya está dicho en varias entrevistas, yo tengo contacto con la literatura española precisamente en tercero de media, cuando a mí me impacta la poesía que me da un cura Valverde, jesuita, el curso de literatura. Él es hermano era, porque ya ha fallecido, de José María Valverde, el poeta español. Nada menos, claro, nada menos. Claro, y entonces él me da el libro de José María, de su hermano, pero yo entonces me entusiasmo con la poesía y empiezo allí en La Colmena. Yo vivía en La Colmena, enfrente del Hotel Crillón en ese tiempo, y entonces había una librería casi enfrente que se llamaba la universidad o universitaria, algo así. Y yo ahí empecé a comprar ejemplares de poetas españoles. Empecé con Antonio Machado, una antología, luego seguí con Lorca, sus canciones, su libro de poemas, es decir, el Lorca fácil, ¿no? Y con Juan Ramón Jiménez. O sea que cuando yo llego a España, había comprado incluso la obra completa de Vicente Aleixandre, que estaba en Aguilar, varios de la generación del 27. Cuando yo llego a España, yo ya tenía un alto bagaje de poetas fundamentalmente del 98, del 14 y del 27. Esas eran mis lecturas de poetas españoles al llegar a España. Y yo ya había avanzado, porque había pasado por cuarto, quinto y media, y ese interregno, ese tiempo muerto, porque el colegio terminaba en diciembre, termina en diciembre en Perú, y empieza en octubre, empezaba en octubre, ahora empiezan en septiembre, empezaba en octubre. Entonces yo prácticamente me tuve que acoplar al siguiente curso y tuve como 9 meses de descanso allí. Entonces, allí en el colegio de los jesuitas de Lima también leíamos El Romancero, Santillana, Manrique, o sea que tenía una gran formación de la poesía española. ¿Qué pasa en ese interregno entre que yo empiezo ya la universidad en Madrid? Pues ocurre que yo ya me he abierto también a la literatura peruana, a la poesía peruana. Por supuesto, la literatura he leído a Ciro Alegría, he leído a Arguedas, pero vamos a la poesía. César Vallejo. Y César Vallejo me cautiva de tal manera que prácticamente estoy
casi haciendo unos pésimos plagios, unos pésimos poemas vallejianos, porque Vallejo es inimitable. Hay ciertos poetas de tal personalidad tan fuerte como Góngora, como Lorca, como el mismo Vallejo, que es inútil imitarlos o seguir su senda, porque inmediatamente caes en la parodia. Entonces, yo para desligarme de esa influencia de Vallejo dejé de leerlo y empecé a leer poetas chinos, Po Chui, Huawei, Tu Fu, Li Po, todos esos. Y de la dinastía Tang, sobre todo, que es maravillosísima. Poetas rusos como Mayakovsky, incluso jóvenes como Evtuchenko, ya falleció, pero en ese momento, en los años 60, él era bastante joven. Eran tres grandes poetas que se elogiaban mutuamente. Es decir, hacían una especie de autobombo. Vinokuros, Bonesinski y Evtuchenko. Y a Mayakovsky lo leí en unas pésimas traducciones argentinas, decía macanudo y esas cosas, hasta que ya conseguí unas ediciones mejores. Entonces yo seguí leyendo, y más todavía cuando ya empieza la literatura en la facultad. Ya se amplía, ya no solamente es Manrique, Santillana, ya tenemos más profundidad, ya se estudian autores secundarios. Y por supuesto Dámaso, porque lo tenía de profesor. Dámaso Alonso daba la asignatura de filología románica, curiosamente. Y leíste Hijos de la Ira, ese poemario tan importante, digamos. Hay dos libros que a mí me cautivan todavía. Uno es Noches de Terror en el Museo del Prado, de Alberti, y el otro es Hijos de la Ira. Pero yo creo que Hijos de la Ira tiene una belleza muy propia de aquellos años, que es la belleza de la imperfección. Porque ya con el oficio que tengo, pues yo leo algunos poemas y veo que se pueden perfeccionar, pero es bellísimo el libro. Y sobre todo la influencia. España atraviesa una guerra civil que viene a romper toda la cultura, no solamente la literatura, toda la cultura, la historia, todo lo rompe. El triunfo de Franco pues motiva el que casi todos los intelectuales, casi todos los escritores se van o están presos o fusilados. Entonces ahí se quedan del 98, se quedan fundamentalmente Vicente Aleixandre, que va a ser un pilar allí, se queda Dámaso Alonso y se queda Gerardo Diego. Gerardo Diego no influirá tanto, más es la influencia de Dámaso Alonso, porque Hijos de la Ira va a dar paso a toda la renovación de la auténtica poesía española. No es el caso de los triunfalistas, ¿no? De Creación Heroica, el grupo, Creación Heroica, el grupo garcilasista, el de Creación simplemente. Y sin embargo, Hijos de la Ira va a acabar en Blas de Otero, en el grupo Espadaña y toda la poesía social. Vicente Aleixandre es fundamental porque fue guía de poetas jóvenes. Yo estuve en casa incluso de Vicente Aleixandre en varias oportunidades. Él estaba muy abierto y él movilizó al mundo, porque ya era muy conocido, él movilizó al mundo para evitar que se le aplicase la pena de muerte a Miguel Hernández y se lo conmutó por cadena perpetua. Lo que pasa es que la cárcel que sufrió en esas condiciones, pues falleció porque se quebrantó su salud. Duró tres años, él murió en 42 y fue tomado preso el 39, nada más acabar la guerra. Ese es el panorama que yo me encuentro, una dictadura no tan atroz como la posguerra de los años 40 e incluso 50. Ya en los 60 eso ya da paso, porque ha venido el aperturismo.
hacia la ONU, con el apoyo de Perú, con el apoyo de todas las repúblicas americanas, hispanoamericanas. Esa es más o menos la visión que puedo dar de la poesía en España. Luego, más adelante, pues ya iré tomando contacto con los poetas españoles, conociéndolos. Al primero que conocí fue a Dámaso porque era profesor, pero después conocí a Vicente Aleixandre, como ya he dicho, conocí a todos los de la generación del 50 que has mencionado también, ¿no? Que era tan importante. Por ejemplo, a Pepe Hierro, a Paco Brines, a Jesús López Pacheco, también lo conocí, que fue el que inventó la frase de la generación de los juguetes rotos, porque él nace el 30, luego la guerra civil le pilla con 6, 9 años. Por eso hace la metáfora esa. Ahora, muchísimos más. Claro, claro. Ahora, digamos que los años 70 son un momento, digamos, muy importante de renovación en la poesía peruana y en la poesía española, ¿no? En la poesía peruana, bueno, está la famosa antología esos 13, de José Miguel Oviedo, pero en la poesía española está la famosísima Los Nueve Novísimos, ¿no? ¿Tú tuviste contacto con los Nueve Novísimos? ¿Cuál fue el impacto que te produjo ese libro, esa renovación poética que se planteaba ahí en esa antología? ¿Llegaste también a conocerlos, a ser amigo de ellos, a participar de algunos eventos? ¿Cómo fue tu relación con la poesía de los 70 en España? Efectivamente hay cierto paralelismo, porque en Perú hay dos antologías, los nuevos y estos 13, efectivamente. Los nuevos salen en los años 60, no me acuerdo bien, pero creo que es del año 65 o 66, por ahí que sale, de Ceballos. Y estos 13 salen en el 73, si no me equivoco, que es la de Oviedo. Y en España, Nueve Novísimos sale en el año 70, efectivamente, con 9 poetas. Y previamente, porque eso lo hace Castellet, previamente Castellet había sacado a finales de los 50, prácticamente en el año 65, una recopilación de la poesía de 25 años de poesía española. Por eso hablaba de los 50, porque él termina con los 50, aunque la antología se publica en el 65. Son dos antologías vitales. En Perú está pasando lo mismo. Ceballos con los nuevos pretende hacer una antología del 60 y Oviedo del 70. ¿Qué impresión me da a mí los novísimos? Que esa es la pregunta. Pues sí. Al principio, pues todos caemos en la trampa. Igual que en Perú habrán caído en la trampa con los nuevos y con estos 13. ¿Por qué digo con la trampa? Porque son más poetas y las características de los nueve novísimos no son válidas para todo el territorio español. Él hizo una antología prácticamente de amiguetes de la parte de Cataluña. Pero, por ejemplo, en León, en otros sitios, se estaba haciendo otro tipo de poesía, Aníbal Núñez, por ejemplo. Y el tiempo va dando la razón, Delgado, incluso allí también en León. El tiempo va dando la razón de la precariedad y la parcialidad de las antologías. Las antologías en terreno, en argot, en palabras propias del ámbito de los poetas, porque difícilmente se hace una antología de teatro o de novela. Es fundamentalmente antologías poéticas. En nuestro argot decimos antojología, porque son antojos. Son pues gustos estéticos, predilecciones del antólogo. Entonces, eso con el tiempo uno se va dando cuenta. Yo después
como en aquellos tiempos sí que leía yo todo, estaba muy al día, entonces yo me di cuenta de que esa antología era coja, esa antología era muy parcial. Nos estaba dando a Jim Ferrer, a Álvarez, a Manolo Vázquez Montalbán, a todos esos yo los conocí, pero su poesía no me interesó. Yo ya venía haciendo eso del culturalismo que dicen ellos. Eso es como lo del 70 también. En el 70 peruano. En el 70 peruano no se habla tanto de culturalismo como se habla de inmediatez, de cantar lo diario, poner direcciones, etcétera, etcétera. Y eso yo lo tengo en verso vulgar, el Paseo de La Habana, el Paseo del Rey. Lo que pasa es que suena chino. Eso es lo mismo que pasaba a los críticos españoles con el modernismo. Les sonaba a exótico cuando estaban cantando lo americano. Y entonces hablan del exotismo, por ejemplo, del exotismo de Rubén Darío. Rubén Darío será exótico cuando se pone a cantar la India y aquello de Versalles. Pero cuando canta Lauda Mitre o canta la Argentina y tal, no es nada escapista. Es todo lo contrario. Bueno, pues eso es lo que pasaba también con mis términos de la localidad. Pues me estoy refiriendo a Verso Vulgar, mi primer libro, que es un verso cuyo tema central es la dictadura. Entonces, sí, conocí a Marco Ricardo Barratán, por ejemplo, argentino, hebreo, pero ya afincado en España e incorporado como español. A mí nunca me han incorporado como español. Yo porque nunca he perdido mis raíces y siempre mi poesía tiene visos americanos, incluso una estética americana. Eso es lo que te podría contar del 70, ¿no? Bien. Y si avanzamos una década más, digamos, ¿cuál fue la participación tuya o digamos, el interés por lo que ocurrió en España en los 80, con la famosa movida madrileña, ¿no? Quería preguntarte, digamos, por bueno, la relación que tú has tenido con el cine español, porque el cine español ha sido muy importante, siempre, ha tenido una tradición muy importante, y claro, bueno, no solamente, digamos, desde Buñuel, sino, digamos, toda la irrupción del nuevo cine a partir de los años 70 y 80, ¿no? Y quería saber cómo viviste tú ese momento y cómo participaste de él. Bueno, la famosa movida madrileña, yo prácticamente no participé porque esa movida era absolutamente musical, de discotecas, y yo llevaba una vida muy retraída. Mis lecturas, mis escrituras, mis estudios, mis clases. Ya en los 80 yo era profesor, o sea, mis primeras clases las di en el año 67. Entonces yo andaba en un mundo muy intelectual, además tenía amigos mayores, siempre, no sé por qué, mis amigos eran mayores. Por ejemplo, Jesús López Pacheco era muy amigo mío, éramos íntimos, que él es del año 30, novelista y poeta español. Yo conocí a Blas de Otero, yo me juntaba con ellos, con Celaya. Entonces yo aprendí, esa era una etapa mía de aprendizaje, porque yo prácticamente no hablaba, yo escuchaba nada más. Me reunía con ellos en sus tertulias o en sus casas. Yo he estado en la casa de Blas, yo he estado en la casa de Alexander, ya dije. Yo estaba en la casa también de Jesús López Pacheco. Con los jóvenes prácticamente no era tan importante para mí no me tenían que enseñar mucho. Yo nunca he sido iconoclasta, no he sido parricida. Lo mismo me ha pasado con la generación del 50 del Perú. Y ahí debo indicar que
la historiografía poética de España es muy injusta, porque se pasa de los 50 a los 70, de los 9 novísimos, y quedan ocultos un montón de poetas y grandes poetas, como puede ser, por ejemplo, Jesús Hilario Tundidor, Rafael Soto Vergés, que no tienen lugar, están como avasallados, ocultos, enterrados por esos dos grandes movimientos, ¿no? Lo de Gil de Viedma, Goytisolo. En casa de Goytisolo también estuve. Goytisolo me quería editar después de caminar cierto tiempo hacia el este, lo que pasa es que no pasó la censura. Ahí estuve yo con Goytisolo, que inmediatamente llamó a Manolo Vázquez Montalbán y se presentó, porque yo estaba en Barcelona en ese momento. Yo he vivido también en Barcelona por temporadas. Entonces, la movida, pues, la he visto de refilón, porque, por ejemplo, estuve en un congreso en Huelva y ahí sí que invitaron a muchos miembros de la movida. Te estoy hablando de los años 80, efectivamente. Yo en los 80 gano el premio extraordinario de poesía iberoamericana. Pero eso prácticamente pasa desapercibido, porque el libro fue mal visto por la oficialidad. A mí me contaba el secretario del jurado que querían quitarme el premio. Me lo habían otorgado a Rafael Alberti, Mario Benedetti y el otro, ¿cómo se llama? El otro, Urrutia, pero Leopoldo de Luis. Entonces yo conocí al hijo de Leopoldo de Luis precisamente y es de mi generación, es de mi edad. Con él dábamos recitales en los colegios mayores. Yo hacía mi propia movida. No entré en la movida musical, en la movida de Pink Floyd y todas esas cosas. Yo me enteré muy tarde de la existencia de los Beatles y todo eso. Entonces, yo me quedé en Beethoven. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? ¿Cierto? Perfecto. Sí. Entonces, esta relación, por ejemplo, con estos poetas como Aro Ibars, como Leopoldo María Panero, que resultan ser, bueno, han tenido una trascendencia, no iba anclada por ahí la poesía de Sillonis. No, para nada, porque ellos hacen una poesía que tiene que ver con el cómic, tiene que ver con los dibujos animados, tienen que ver con un culturalismo que no me interesa, tienen que ver con una vanguardia que no me interesa. A mí la vanguardia que me interesa, que han dicho críticos que yo logro, por ejemplo, aunar la poesía social con la poesía vanguardista, e incluso hasta la pura en algunos momentos, una especie de simbiosis, de síntesis de lo que era una lucha terrible, porque no solamente esa lucha existió en Perú, entre Romaldo, por ejemplo, y los Oviedo incluso, hubo una diatriba enorme, sino que ya en España misma estuvo la disputa entre Neruda y Juan Ramón Jiménez, ¿no? Con el manifiesto este que publicó en Caballo Verde para la poesía Neruda, ¿no? Defendiendo el carbón, el sudor y todas esas cosas. Yo lo que le llamo a eso, con un sentido distinto al que le da Roberto Fernández Retamara, incluso José Ovidio Jiménez, trascendentalismo. Ellos titulan trascendentalismo a otras corrientes, pero yo empleo el término porque es una vanguardia trascendental. Esto viene de Lorca. Yo pienso que Vallejo viene de Lorca. El Lorca de Llanto, el Lorca de Poeta de Nueva York, de Tierra y Luna, es el Vallejo de España aparte de Mixtecalis. Y eso es una vanguardia que sí tiene significado. Si cojo Poeta de Nueva York es un canto en contra del Vaticano y de Wall Street. Y sin embargo es todo vanguardista, pero es una vanguardia ya racional. Por eso no me interesó a mí. Yo tengo una comparación, hago una comparativa entre la poesía española, por ejemplo, y la hispanoamericana en general, pero para ser más concretos, con la peruana. Es la misma que ocurre entre Inglaterra y Estados Unidos.
Las sociedades son vivas, las de Estados Unidos y las de Perú. La sociedad peruana está vivísima, eso ya podríamos hablar largo y tendido. Sin embargo, Europa tiene una cultura ya prácticamente totalmente solucionada, es una cultura totalmente adormilada, entonces recurren al pato Donald, me estoy refiriendo nuevamente a los novísimos, ese discurso no me interesaba. Verso Vulgar ataca la dictadura de Franco. Muy bien, muy bien. Jonathan, sigue. Sí, Pasemos a una segunda parte, a hablar más ya específicamente sobre tu poesía, ¿no? perfecto. Sí, muy bien. Nos ha facilitado el trabajo, maestro Sillones. Una pregunta se concatenaba con la otra debido a su elocuencia. Entonces, sí, voy a centrarme en técnicamente ciertas temáticas específicas de su obra y quería comenzar con el sentido de las citas históricas de su obra, que son varias, son diversas. Por ejemplo, después de caminar cierto tiempo hacia el este, ¿no? Hay poemas que obviamente se citan a las dinastías egipcias, ¿ah? Orígenes del canto, ¿sí? Hay mucha presencia de eh, culturas antiguas, nativos americanos también, recuerdo. Entonces, la pregunta es, y eso ha seguido coexistiendo en su poesía, nunca ha terminado. Entonces, las citas históricas, obviamente sabemos que usted ha estudiado historia, sin embargo, ¿cuál es el sentido de una cita histórica para el Sillonis poeta? ¿En qué sentido se vuelca la historia en la poesía de Sillonis? ¿Cuál es la Sí, finalidad, tal vez? voy a aclarar algo previamente. Efectivamente, yo estudié también la carrera de historia en la especialidad de moderna y contemporánea, simplemente porque no me interesaba la antigua, porque había que elegir entre moderna y contemporánea o antigua y medieval. Y yo medieval sabía porque me gustaba mucho la historia medieval y me gustaba la literatura medieval. Sin embargo, la antigua no me interesaba para nada. Pero lo estudié muy tarde. Yo lo estudié tarde ya siendo profesor, ya siendo filólogo, había ya terminado filología románica. ¿Por qué hice la otra carrera? Pues porque yo tenía que dar entornos históricos. Entonces llegó un momento en que yo con tantas lecturas pues dije, pues sacaremos el título, porque yo ya conocía los entornos europeos, los entornos americanos, los entornos, por ese interés de la crítica marxista, de dar los entornos, de darle mucha importancia al entorno social, al entorno histórico. Precisamente por eso también en mi obra le doy importancia a la historia, porque es un proceso, porque la poesía es social, la literatura es social hasta un poema de amor. Lo que pasa es que hablamos de temas sociales solamente cuando se bordea un poco la política, la economía, pero un poema de amor también es social, porque todo es comunicación, la comunicación es social. Entonces, al margen de eso, hay otro detalle importante. Y antes de abordarlo, voy a aclarar que en mi generación hay una época. No es que nos pongamos de acuerdo, porque yo siempre he sido un poco amigo de manifiestos colectivos, de pertenecer a grupos. Yo no he pertenecido nunca a ningún grupo, ni a Hora Cero, ni a Gleba, ni a ninguno, ni a Estación Reunida, a ningún grupo. Y en España tampoco. Ya dije que yo no estaba en la movida, que yo no estaba en el grupo de los novísimos, no estaba. Yo siempre he sido muy libre, muy de caminar solo.
¿A dónde voy? En mi generación, por la época, nos preocupaba el tema del Perú. Luego, los del 70, esa es otra época, ya ni siquiera escriben sobre el Perú, no les preocupa la colonia, la neocolonia, el imperialismo, la conquista, no les importa para nada. Les importa un par de vueltas por la realidad de Surquillo. Eso es lo que les preocupa. Entonces, a mí sí me preocupaba el tema de que no teníamos tradición, porque no había tradición. Entonces había que crear una tradición. A mí me interesaba también el tema de la identidad. ¿Qué cosa ser el Perú? Hoy día es muy fácil. Hoy día hasta te matan si tú dices que solamente son los conquistadores españoles, el Perú, los blancos. No, no. Pero nosotros ya nos lo planteábamos. ¿Qué es el peruano? ¿Qué es el Perú? Estoy hablando yo de los años 60. Entonces, una de las mejores maneras, por un lado, por la dialéctica, porque es un proceso y porque estamos inmersos en un proceso histórico, y por otro lado, por significar que el Perú es consecuencia también de una cultura universal, porque nosotros, sí, el Perú es el mundo andino, el Perú es el quechua, el Perú es el imperio incaico, el Perú es el imperio de Huari, menos porque se ha perdido la noción. Cuando tú pierdes la noción de algo, pues deja de ser importante. Pero el imperio incaico sí estaba presente, está Tupac Amaru, está de muchas cosas. Pero también nosotros somos de cultura europea, somos herederos de los hebreos, el cristianismo, y de la cultura grecolatina. Pero también esa cultura cuando se expande ocupa Asia, ocupa Egipto, los faraones, etc. Entonces, esos poemas siempre dicen lejos de donde se construyó Lima, antes de fundarse Lima, siempre hay una relación, como diciendo Lima no es nada todavía, el Perú no es nada todavía. Estoy significando esa preocupación que tenemos de que no tenemos tradición. En todo caso es una mezcla, pero una mezcla ni siquiera hecha la síntesis, porque hay una cultura incaica, andina, hay una cultura amazónica, hay culturas locales de la costa, hay una cultura afro, hay una cultura amarilla del este, de Japón, de China, de los chinos, una cultura criolla, que es el europeo nacido allí, pero en el fondo los intelectuales tenemos la cultura grecolatina, la cultura española, porque son nuestras fuentes. Está Cervantes, está Garcilaso de la Vega, etc. Entonces, esa es la razón de que siempre haya referencias históricas. Otras veces simplemente pues porque añade unos datos, ¿no? Unos datos de un sentimiento paralelo, parecido, y lo amplía. No sé si responde. Claro, entonces, bueno, podríamos decir en cierta forma que hay una finalidad pedagógica en el sentido de la historia, ¿no? Este conocimiento histórico involucra a forjar una tradición. Entonces, me parece sumamente llamativo, y con esto quiero arrancar a la segunda pregunta que tenía. El hecho también de que esta historia que va desenvolviéndose y que siempre tiene como paralelo la historia del Perú, forja una suerte de épica, forja una suerte de épica, eh, que si bien es cierto, revisando hace poco la obra completa de Sillonis, eh, existe espacio para la literatura, bueno, haciendo una definición clásica, más lírica, pero la épica siempre está aflorando. Por ejemplo, en obras importantes como Una noche en el caballo de Troya, ¿ya? El poema Arcano Mundo, por ejemplo, me parece que es una clara muestra de ello, es un poema magistral. ¿Qué nos puede hablar de eso, maestro Sillonis? ¿Qué referencias tiene de la épica o más o menos cómo articula ese tipo de poemas
de largo aliento, Victoriosos Vencidos, por ejemplo, también. Sí, pero yo quería añadir algo al respecto. Efectivamente, creo que la pregunta de Jonathan sobre la historia y la de ahora son muy importantes, y tu respuesta, Antonio, porque efectivamente hay digamos, hay una simultaneidad, un paralelismo, un contrapunto entre tus primeros libros y varias de las inquietudes de los poetas del 60. Es decir, yo releía tus primeros libros estos días y veía, digamos, sentía un diálogo con, por ejemplo, los comentarios reales de Antonio Cisneros, ¿no? Que están más o menos publicados en la misma época, ¿no? Y los dos están trabajando una reescritura de la historia, un interés por las culturas prehispánicas, un interés por la geografía peruana, y todo esto aparece, ¿no? Como una presencia muy fuerte en tu poesía y en la de otros poetas de la 60, como Antonio, ¿no? Claro, eso es lo que configura un grupo, pero son asuntos de época, porque estamos en una búsqueda, estamos buscando de la identidad. Y esto se debe pues a todo tipo de lecturas de antropología, de historia. Es un sentimiento. Se une también quizá el triunfo de la Revolución Cubana, que es una identidad social, y las guerrillas peruanas, me refiero, de los años 60. Hay muchos elementos, incluso está el Mayo francés, incluso está también la Primavera de Praga. El 50 adopta otros tonos. Nosotros quizá tenemos la ventaja de haber presenciado, observado la poesía del 50, porque es muy fácil ver la corrida desde las tribunas, la corrida de toros, digo. Otra cosa es estar en la arena. El 50 estaba en la arena. Nosotros teníamos la ventaja de haber llegado tarde y de ver que la poesía política, la poesía social más directa, pues no tiene tanto impacto como presentarla de otra manera, que es lo que estábamos haciendo nosotros. Cada uno con su personalidad, porque tampoco hay una escuela. No hay una sola voz en Gueró, en Calvo, en Cisneros, en Marco Martos, en Inostroza, o incluso en mi caso. Yo siempre he defendido que en todo caso yo soy del 60, yo no soy del 70. Yo he conocido a todo el 60, sin embargo al 70 no conocía a nadie, pero me venían a visitar a Madrid cuando vivía, los fui conociendo poco a poco. A Watanabe no lo he visto nunca, no lo he conocido jamás, a Watanabe. Y a muchos los he desconocido también, como a Juan Ramírez Ruiz, por ejemplo, nunca lo conocí. Sin embargo, yo he conocido a Heró, que murió en el 63. Yo he conocido a Calvo, yo he conocido a Cisneros, yo he conocido a prácticamente todos. Arturo, que se considera del 60. Yo no creo mucho en las generaciones, porque todo es muy relativo. Arturo publica antes que Belli. Belli publica su primer libro en el 58 y Arturo en el 53. El grito del hombre, Cantoral, todo eso. Todo eso es de los 50 y su poesía es tipo 50. No sé, yo creo que la ruptura está en otros libros. La ruptura está en Cisneros, pero no en el de Comentarios Reales que mencionas. Eso es un continuismo de Washington, continuidad de los poetas del 50. El Cisneros de Canto Ceremonial, sí. El verso vulgar mío también es rupturista. Inostroza, por supuesto, Consejero de Lobo, el mismo
el mismo Hernández, Lucho Hernández, con las constelaciones, o Arte de Navegar, de Ojeda. Ese es otro tono. Y la pregunta era lo del tema social, épico. Claro. Es épico porque es social. No me la- Si habíamos resuelto un poco esa búsqueda histórica, la historia, ¿por qué hay tanta mención a la historia? Como una localización. Estamos aquí vivos, pero somos apenas un puntito del cosmos, porque Europa tiene más antigüedad, China tiene más antigüedad. Por eso esos guiños, esos toques, que se presta a veces a las parodias criollas, limeñas, ¿no? Porque cuando me dan el premio Poeta Joven, después de caminar cierto tiempo hacia el este, a alguien, no me acuerdo quién, no me enteré creo, en Caretas publica, dice que a Sillonis hay que leerlo con la enciclopedia delante y su libro a un costado. Eso es una tontería, porque el culturalismo que yo uso no es necesario conocer a fondo la mención histórica, porque el poema creo que funciona. Ahora, si lo conoces, enriquece, pero el poema funciona. El sentido épico. La crítica ha destacado un sentido ético y por ahí tiene que ver la épica, porque está también la idea del poder, ¿no? El poeta intenta en la sociedad en la que vive, porque es social, y de ahí ese tono épico, porque está luchando, está utilizando su arma, su discurso, su pluma, para cambiar el mundo, para mejorarlo, etcétera, etcétera. No es que la poesía lo cambie, lo van a cambiar los lectores. Esa es mi concepción. Yo sé que la poesía no cambia. La poesía es un arma cargada de futuro, que decía Zelaya. ¿Por qué? ¿Por qué es cargada de futuro? Porque van a ser los hombres, las conciencias que animen esa poesía. Por eso la funcionalidad con que se use, porque hay quien no le da ese sentido histórico a sus poemas, hay quien no le da ese sentido épico y se queda solamente en lo lírico. Hombre, yo también tengo elementos líricos. Es verdad que lo épico abunda, pero también yo tengo un pequeño madrigal de 2 versos apenas que dice: cuando quise tocarte el corazón, es decir, moverte las fibras, ¿no? Cuando quise tocar el corazón, tan solo pude acariciar tus senos, ¿no? O tu pecho, no me acuerdo cómo es. Siempre mi mujer se queja de que yo no puedo recitar mi poesía, pero eso es para no estancarme. Entonces, lo social va no solamente en esos versos que hemos mencionado, ¿no? Esos poemas que hemos mencionado. Desde verso vulgar ya hay un tema ahí social, porque épico, porque es un libro que lucha contra la dictadura. Y después de caminar ya se toma el tema de Perú por primera vez, aunque hay visos, hay guiños a temas peruanos en verso, pero ya después es francamente peruano, ¿no? Habla de lo precolombino, habla de la conquista, habla de los Estados Unidos, el imperialismo, es decir, es mucho más amplio el tema. Y es por eso ese sentido épico, porque la denuncia tiene que ser épica. Si no, caes en el panfleto. Yo creo que esa es la respuesta. Hay que tomar un tono épico. Es lo mismo que hacía Lorca. Lorca lo que en la poesía de Lorca es un sentido dramático y su teatro curiosamente es poético, porque en el fondo el teatro son varios yoes y en poesía es un yo. El tema está ahí, en que lo épico es fundamental para no caer en el panfleto. La mención del Arcano Mundo, ¿no? El poema de una noche en el caballo de Troya. Pues eso es un poco la síntesis de todo lo que he venido escribiendo hasta ese momento, porque ya he hablado de esa herencia grecolatina. Entonces, yo estoy poniendo épicamente a los restos, lo que queda
de un imperio, de una cultura grecolatina, de Grecia y de Roma, que ya ha periclitado, que ya se ha terminado, que no nos queda más que en ruinas, y estoy diciendo que eso es superior al nuevo imperio, el imperio norteamericano, evidentemente. Habla de las bombas de neutrones, etcétera, etcétera. Y adopta también temas de la vanguardia, que no inventan nada tampoco. Apollinaire con sus caligramas no inventa nada, porque esas son las tecnopenias de Teócrito, ya existía eso. Porque en las escalinatas de los templos el verso se va gráficamente fragmentando, simulando las escaleras, o cuando dice trozos de vasijas rotas, y rotas está abajo, está fuera del verso, porque está roto. Esas cosas son las que mencionaba a veces la crítica, diciendo que se amalgama parte de la vanguardia. Eso arrancará sobre todo en Fardo Funerario, la unión de la vanguardia con lo social, incluso la poesía pura. No sé si he contestado al tema. Perfecto. Más o menos como para ir de repente terminando un poco. Sí, haciendo mención a lo que decía, recuerdo que Teodosio Fernández manifestaba, ¿no? Me parece que era sobre el segundo libro, sobre Después de caminar cierto tiempo hacia el este, esta unión, ¿no? Entre la vanguardia y el aspecto social, ¿no? Que hay un correcto amalgama. Me parece que pues, esto se ha ido manteniendo. Sin embargo, cuando ha ido evolucionando Antonio Sillonis como poeta, pueden tomarse estas influencias eh, que resultan ser bastante curiosas, en el caso de la poesía grecolatina, ¿no? Me parece que Alberto Alarcón también manifiesta cierto tono epigramático. También usted ha mencionado el madrigal. Entonces, me gustaría, y además el tono, ¿no? El tono de Sillonis poeta demuestra una lectura del clasicismo griego, del clasicismo latino. Entonces, me gustaría preguntarle sobre sus lecturas acerca de los clásicos, que siempre son muy, muy, muy importantes que un poeta como usted por ahí pueda decirle de repente a los lectores que de repente no suelen acercarse mucho a este tipo de poesía por su antigüedad, ¿no? Recomendar algunas lecturas que le han podido fascinar en cuanto a este tipo de clasicismo. Es una manera de innovar también, volver a lo anterior. Rubén Darío lo hace. Rubén Darío vuelve a los pies métricos. Le da lo mismo la isosilabia, que él no tiene versos todos en decasílabos, heptasílabos. Yo he retomado también la métrica grecolatina, sobre todo la influencia está ahí. Lo otro es circunstancial, son alusiones a la cultura egipcia, a la cultura de Palmira, a la Siria, árabe, a la cultura griega, romana, pero en el sentido que lo hace Cavafis, ¿no? Yo he leído mucho a Cavafis también. Y he aprendido mucho de leer lo canónico de Cavafis y lo que él ha quitado de Cavafis, de su corpus, ¿no? De su canon, porque así se aprende. Pero, ¿dónde está la influencia grecolatina? Pues en la métrica que yo uso. Y esto es por observación, porque la estancia, estamos en pleno Renacimiento, Garcilaso, la estancia, tú eres libre en la primera estrofa, pero eso te obliga a las siguientes estrofas, porque es polistrófico el poema, a repetir la libertad que te has tomado tú en la primera estrofa. Quevedo, si no me equivoco, en 1610, inventa la silva. Y eso se ajusta mejor porque tú eres libre, es monostrófico el poema.
y es una combinación de decasílabos y heptasílabos, rimando como te dé la gana. Se ajusta más porque cambia el tono. La medida da el tono. Eso mucha gente no le entra en la cabeza. Para algo existe la pausa versal. La pausa versal es lo que le da unidad al verso. Y se lee el verso de corrido hasta la pausa versal. Y eso te da encabalgamiento, te da sorpresa, te da muchas cosas y te da el tono. Porque no es lo mismo un verso pentasílabo que un verso endecasílabo. El endecasílabo es más grave que el pentasílabo, que es más ligero. Entonces, si yo voy a cantar una alegría, una fiesta, pues no me voy a poner yo en versos alejandrinos, porque eso se vuelve salmódico, se vuelve pesado. Todo eso es importante. La teoría es muy importante a la hora de escribir. Eso es como, ahora yo, pues porque tengo ojos y veo una casa, pues me dedico a hacer catedrales. Lo que me va a pasar es que se me va a caer la catedral. Yo porque aprendí a hablar castellano no me dedico a hacer novelas, obras de teatro y poesía, porque yo hablo castellano correctamente y puedo manifestar en castellano mis sentimientos. No, eso no es profesional. La teoría sirve para algo. Entonces, yo entendí que más libertad todavía da el mundo grecolatino. Porque es que hubo una ruptura, igual que hablaba yo de una ruptura gracias a Franco, por culpa de Franco, en la cultura española, ha habido una ruptura con la invasión de los bárbaros. Cuando se viene abajo Roma, se viene abajo también la cultura griega, se viene abajo todo. Y entonces las literaturas nuestras son las que se llaman literaturas romances. Y ahí viene eso de filología románica, que es el área de Roma. Entonces, el, la rima y la isosilabia no es más que un proceso mnemotécnico, porque hay oralidad, porque se pierde la escritura. La mayoría no saben escribir y están cantando para el pueblo los cantares de gesta. De ahí vienen los romances, etcétera, etcétera. Cuando ya adquiere carácter lírico, la épica, son los romances. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vi yo? Pues yo me fijé también en el romanticismo. Y eso es lo que me vincula a mí, pues, con ese carácter filosófico también, porque no solamente hay el tema histórico, el tema social, épico, sino también, y no solamente el mundo grecolatino en la métrica, sino también es esa preocupación filosófica. No sé si está respondida la... Perfecto. Sí, sí, claro. Sí, bueno, Antonio, para terminar, que ya estamos casi con el tiempo, queríamos preguntarte por esta visión, digamos, casi posapocalíptica, apocalíptica, ¿no? De tus últimos poemarios, en donde la descripción de la vida, del Perú, digamos, es una imagen, digamos, realista, ¿no? Pero ese realismo es un realismo doloroso, de contemplar, digamos, un país atracado en sus herencias coloniales, en su imposibilidad de constituirse como un país justo, como un país integrado, en un mundo desquiciado como el que vivimos, y entonces tu poesía retoma una dimensión, digamos, que contempla, ¿no? La vida social como un drama nunca resuelto, ¿no? Quisiéramos que nos hables un poco de tu visión del mundo ahora, ¿no? Y de las maneras en las que tú simbolizas esa visión en tus últimos libros, ¿no? Sí, el tono es muy distinto, porque
Se fue el audio. Antonio, se fue el audio. Sí. Se fue el audio, pero parece como si sí lo tuvieras prendido. Yo lo tengo encendido. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, pues decía yo que el tono que voy a ver sí tengo batería. El tono con que trato los temas de Perú ha cambiado fundamentalmente respecto, por ejemplo, del mismo después de caminar cierto tiempo hacia el este, que es un tono como más optimista, es un tono mucho más épico, bélico, beligerante, de respuesta. Sin embargo, ya diría yo que desde Usina de Dolor hay algunos poemas, pocos, porque Usina de Dolor es un libro más amplio, más existencial, más personal, pero también hay temas sociales, genéricos, que no tratan el Perú. Pero yo diría que más ya es en lectura de nuestra historia, o por ejemplo, en versión de Lo Torongo, que es anterior, y por último en Llover sobre mojado, ¿no? Que hay poemas muy nihilistas quizá. Eso se debe también a la época, porque yo he leído este artículo, este reciente, El deterioro profundo del Perú. Este artículo es de Víctor Vich, con el que estoy conversando ahora. Y habla de una quiebra que no es solamente una crisis política, es una crisis cultural. Pues eso es lo que he sentido yo. Y eso es lo que yo vengo haciendo un poco cuando reflejo la realidad peruana. El Perú, cuando nos referimos al Perú en plan erudito, siempre viene a colación aquella famosa frase de cuándo se jodió el Perú, la pregunta. Yo pienso que el Perú nació jodido, es decir, no se jodió nunca. El problema del Perú ha sido que siempre ha habido corrupción, por ejemplo. Si hablamos de la corrupción, siempre ha habido corrupción. La oligarquía, que yo conozco bastante bien, era corrupta. La oligarquía se tomaba las libertades. Lo que pasa es que eso no era corrupción. Eso era prepotencia, llámenle de otras maneras. ¿Dónde ha venido la democratización? En que ahora todos somos corruptos. En el Perú, todos. Entonces, todo eso, dependiendo de la función que le quieras dar a la literatura, seas novelista, seas dramaturgo, Brecht, por ejemplo, emplea el teatro, la poesía también de Brecht, pero el teatro lo emplea también como un arma para remover conciencias, etcétera, etcétera. La poesía es igual, tú a la poesía le puedes dar una función de remover conciencias, ¿no? Ese sentido del poder, de tú te enfrentas al poder. Esto se remonta incluso ya al sentimiento este de Platón, que él se pone desde el punto de vista de la óptica del poder y en su libro utópico, La República, borra a los poetas porque la poesía es peligrosa. Entonces, no hago más que reflejar la realidad. Es decir, un país socialmente corrupto, todo está corrompido, los jueces, todo. Habrá excepciones, pero en general podemos hablar de que todo está corrompido en el Perú. Pero es que tampoco hay un sentido que sirva de tabla de salvación, de salida a la situación actual del país, porque no se trata solamente de que haya corrupción, que haya robos, que tengamos 5 presidentes presos, que haya candidatos a la presidencia que van a estar presos, sino un nivel bajísimo cultural, un bajísimo nivel educativo, un bajísimo nivel político. Es decir, es prácticamente un pantano. Ahí nos vamos a hundir todos, ahí se hunde el Perú. Entonces es cuestión de realismo, ni siquiera soy pesimista.
Ese es el sentido que le doy a esos poemas o a esos libros, porque ha habido libros que tratan enteramente sobre el Perú, como Lectura de nuestra historia o Versión del Otorongo, pero hay ya poemas sueltos, pues con las matanzas de estudiantes, con la actuación de la policía, es decir, la barbarie. Antiguamente también habíamos pasado por esos poemas que la crítica no la ha advertido. Yo tengo poesía que denuncia la época, no en lectura de nuestra historia, que es moderno, que es contemporáneo, que es reciente. Yo tengo poemas anteriores, Entre espadas de Damocles, que hablan de la violencia, de la guerra civil peruana, que quieren decir que no ha habido guerra civil. ¿Cómo no va a haber habido guerra civil? Había una panguerra civil. Estaban los comuneros por un lado, los ronderos, estaban los paramilitares, estaba el ejército, estaba Sendero, estaba el MRTA, estaba todo. Eso es un enfrentamiento múltiple. No solamente era una guerra civil entre dos bandos. Ahí nadie sabía dónde estaba cada uno. Eso era terrible. Y yo tengo libros, tengo poemarios, tengo poemas sobre ese tema que ha pasado desapercibido, pero porque también el nivel de investigación era bajo. Pero todo viene también condicionado por la economía. Un país, pues, de desastre, porque la constitución de Fujimori ha creado contratos de Estado con unas pérdidas de ingresos tremebundas al Estado. Es decir, estamos volviendo a esa necesidad del golpe militar de Velasco, de la Talara, porque se cedía la soberanía. Se repite la historia. Y lamentablemente, pues el gobierno de Velasco cometió muchísimos errores, pero hizo pues algo fundamental, que es darle la dignidad humana a todo el mundo, quebrar un poco la oligarquía, crear clase media, crear ese sentimiento que hay en México, por ejemplo. Porque México desde un comienzo, por culpa del mismo Cortés, pues hubo un mestizaje, si no de sangre y de carne, también un mestizaje de espíritu, que eso es más importante todavía, el ser mestizos de espíritu. Es el caso de Vallejo, por ejemplo. Vallejo es culturalmente europeo, pero emocionalmente, cordialmente es andino. Pues eso es lo que puede salvar al país. Yo creo que el Perú también debería ser un estado federal como es México, porque eso acabaría con el centralismo. El Perú tiene muchos lastres, muchísimos. Y ese es el motivo de ese tono que yo le llamaría realista más que derrotista. Es la realidad. Y coincido, creo que mis poemas coinciden con tu preocupación de tu artículo, ¿no? El famoso artículo El deterioro profundo del Perú. Y lo comparto. Y tú dices que es cultural. Y es que la poesía es uno de los elementos culturales que hay. Yo siempre he criticado, por ejemplo, en las izquierdas, y en las izquierdas más ortodoxas, como puede ser hasta el estalinismo, el desprecio por los intelectuales, cuando la superestructura es lo más importante, porque son los valores, cambian los valores. Y entonces aquí se trata de terminar con el egoísmo para pasar a la solidaridad, a la humanidad. Y eso solamente te lo dan los valores, porque tu instinto te hace, pues, a mí qué me importa que el otro se desbarranque, yo quiero estar bien afirmado en tierra, yo quiero tener más dinero, yo quiero tener más confort, yo quiero tener... Eso es capitalismo, eso es neoliberalismo, no. Neoliberalismo es impedir que haya confort, que haya solidaridad.
Eso es el neoliberalismo, porque nos están vendiendo la receta de que el Estado no debe participar. Claro, si yo tengo todo resuelto, a mí me interesa que no participe. Si yo tengo una empresa, tengo un hospital, ¿para qué quiero que el Estado se meta a hacer hospitales? Sería mi pérdida, mi derrota. Entonces, el Perú, por donde pongas el dedo, sale pus. No lo invento yo, eso ya lo dijo alguien. Entonces, estamos volviendo a González Prada. Nunca salimos, nunca avanzamos. ¿Avanza Perú a dónde? Ahora quiere que se pueda vacar con el voto de él solamente, me imagino. Porque quiere que de 87 sean solamente 78. Va a acabar diciendo, mi voto ya lo vaca. Es decir, ya es ridículo. Estamos vacando a todo el mundo. Pero no me creo yo que si en lugar de Castillo va a gobernar otro, va a ser lo mismo. Va a ser terrible. Porque no va a haber menos corrupción. ¿Cuál es la alternativa? El otro 50%. Pues resulta que un fiscal está pidiendo 30 años. En ningún país puede ser candidato a la presidencia de gobierno, a la jefatura del Estado, una persona a la cual la Fiscalía del Estado le está pidiendo 30 años de cárcel. Creo que hasta estuvo en la cárcel. Lo que pasa es que la sacaron. Entonces el Perú es terrorífico. Bueno, Antonio, muchas gracias. Ha sido un gusto escucharte, conversar, volver a estar en contacto, aunque sea por este medio virtual y verte, ¿no? Un gusto realmente. Bueno, no sé si Jonathan y Nancy quieren decir algo adicional. Bueno, lo que yo, después de la charla que hemos tenido, hay muchas cosas que saco de conclusión, ¿no? Sobre todo esta última, ¿no? La función de la cultura en cierto sentido, ¿no? Esta instrucción del hombre que puede generar solidaridad. Si no fuera por ello, ¿no? Terminaríamos despedazándonos, ¿no? Ya uno puede citar a Hobbes, ¿no? Este hombre que es lobo del hombre, y en el caso de Hobbes era un Estado, pero vamos, en el caso de una instrucción, en el caso de cultivarse, en el caso de la poesía igualmente, ¿no? Podemos terminar siendo lo más nefasto, ¿no? Y me parece que sí, me parece que la preocupación de Víctor en su artículo, del maestro Sillonis, en su poesía, en su última poesía, ¿no? Esta visión apocalíptica, sí, ¿no? Más obedece a un cierto realismo, a un cierto contexto, que a una afectación, ¿no? De una poesía netamente afectada por una melancolía o algo por el estilo. Son tiempos reales. Mera afectación. Me parece que eso hay que notarlo muy bien. Encantado de compartir tiempo con usted, maestro. Igual. Con Víctor, genial, magnífico. Realmente con Nancy, encantado por la invitación. Gracias. Bueno, sí, y yo de mi parte también, bueno, agradecer al maestro Antonio Sillonis, a Víctor, a Jonathan, porque esta tarde ha sido una tarde magnífica, hemos podido recorrer en boca del mismo maestro la poesía que él durante todo este tiempo ha estado creando. Hemos tocado temas de mucho interés, no solamente para quienes investigan y somos amantes de la literatura y admiradores particulares de la obra de Antonio Sillonis, sino también hemos ido recorriendo esos años importantes en los que él ha recibido formación, ha tenido una serie de elementos que han servido de motivación para que su obra
avance y siga engrandeciéndonos. Quería yo terminar haciendo una pequeña pregunta al maestro, ojalá que a pesar de que ya estamos finalizando, el estribo nada más. Hemos estado interactuando con muchas de las personas que están siguiéndonos en esta transmisión, y bueno, hay varias preguntas, ¿no? Pero una chiquitita que por cuota de género quisiera colocar en mesa, ¿no? ¿Por qué tenemos tan pocas poetas mujeres visibilizadas en toda esta época, ¿no? Porque existen mujeres muy buenas. Yo sé que cada quien tiene un valor y la crítica puede tener también un criterio, ¿no? Academicista, de repente, no sé, pues, ¿no? Más tirado a determinados cánones, pero quizás, ¿se ha hecho justicia con las mujeres, poeta? Eso nada más. No sé si se ha hecho justicia o no, porque eso es imposible de saber. Eso me recuerda cuando le preguntaron a Churchill que qué opinaba de los franceses y dijo que no opinaba nada porque no los conocía a todos. Pues eso me pasa a mí. Pero lo que sí me doy cuenta es que el Perú es machista. Hablábamos de corrupción, pero hay muchos vicios más. Y si hay algo de verdad en esa pregunta, es indudablemente por el machismo que hay. Y yo no lo dudo. No sé si son esas todas las causas o hay más causas. No lo sé. Lo que sí que hiciese añadir es que siento mucho este final anterior a esta pregunta, pero a fuer de ser realista, he tenido que decir lo que sentía en este momento por el Perú. Y la poesía tiene que ser sincera, la poesía tiene que ser emotiva, tiene que ser una voz emocionada. Si no, no es poesía, no es lírica. A pesar de que hemos estado hablando de la épica, pero dentro de una lírica, de lo que es la poesía. Yo, por mi conocimiento, sé que hay grandes voces femeninas, pero la cantidad tampoco es tan importante. En este caso sí, porque puede darse el caso de que no es más que síntoma del machismo, el machismo de la crítica, el machismo de los antólogos, el machismo de los hombres en cuyas manos está la cultura del país, ¿no? Pero tampoco lo sé, porque no conozco a todos los funcionarios del Ministerio de Cultura, no he leído todas las antologías, no he leído a todas las poetas que no están antologadas. En todo caso, leo a las antologadas. Entonces, es una pregunta muy difícil de contestar, pero sí sé que hay machismo en el país. Tremendo. Y eso viene no solamente por el país, eso viene por el continente, por la sociedad, porque la misma Iglesia Católica es machista. Las mujeres no participan de los sacramentos todos, no dicen misa, etcétera, etcétera. Cosa que los protestantes sí. Las mujeres anglicanas, por ejemplo, hay obispos mujeres. Es un fenómeno cultural. Sí, Y eso hay que acabar. sin duda, maestro. Y bueno, nuevamente agradecer y finalmente la última parte de esta conversación ha tenido también un valor. Pierda cuidado que al contrario, creemos nosotros que es necesario pronunciarse, ¿no? Y ya lo hemos dicho de manera privada, Víctor, acerca de su artículo, las voces valientes, lúcidas, son muy necesarias en este momento. Y nada, si la poesía nos convoca, como siempre nos convoca, a reflexionar, a pensar, a denunciar también lo que ocurre en el país, pues así es, ¿no? Así tiene que ser. Les agradezco nuevamente a todos ustedes por la puntualidad, la concurrencia, el estar con nosotros. De manera muy especial a usted, maestro Antonio, que vuelvo a decir, está trasnochando, pero
realmente nos ha regalado esta magnífica tarde. Y bueno, a nombre de la Cátedra Intercontinental Antonio Sillonis y de Hipocampo Editores, les agradecemos a ustedes, a quienes nos han estado siguiendo la transmisión, y a los gratos ponentes haber participado con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes y gracias por toda la gran información y todo el enorme bagaje que estamos llevándonos después de escucharlos. Muy buenas tardes. Muchísimas Gracias. gracias. Un saludo a Víctor, a Jonathan. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias a Hipocampo, editores, y por supuesto a la cátedra que lleva mi nombre, no sé si merecida o inmerecidamente. Muchísimas gracias a todos. Merecidísimo. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.